Dale. Cordial saludo a los participantes. Mi nombre es Cristina Rayo, estudiante de Psicología en Formación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD, para la materia de Psicología Social, Grupo 228. El día de hoy estaré acompañándolos como moderadora de este panel de discusión que se realizará con intervención de 5 minutos por cada estudiante. Al finalizar cada intervención podremos realizar una pregunta si así lo deseamos. El panel de discusión estará conformado por los compañeros Jesús David Usaquén Chilito, Elian Andrea Hernández Villegas y el joven Cristian Castañeda. Dando inicio y sin más preámbulos, le damos inicio a nuestro panelista número 1, Jesús David. Compañeros, buenos días. Voy a dar inicio al análisis de la lectura número 1. Bueno, los temas que allí podemos resaltar, que son varios acerca de la crisis vivida en la psicología social, podremos resaltar o hablar de los siguientes. Para hablar de la crisis de la psicología social, debemos entender la importancia de el desarrollo de la ciencia en Europa, ya que de allí se empieza a desenvolver también toda esa problemática de la crisis de la psicología social, porque se crearon divisiones, empezamos a vivir una transición, ya no era tanto desde lo conceptual, sino que con la aparición el método científico, de la psicología experimental, las concepciones empiezan a trocarse y empiezan a vivirse dentro de las escuelas esa división. Vemos que en medio de la historia de la psicología social hubo un momento donde las percepciones y las concepciones sobre el ser humano tomaron una forma individualista. Allí tuvo mucho que ver la teoría de la evolución con el libro de las especies, el origen de las especies de Darwin. Eh, Todo esto hace de que el ser humano empiece como a tener ese concepto de que el hombre era completamente irracional, o sea, un concepto más individualista. Pero cuando llega la psicología social y empieza a desarrollarse a mitad del siglo XIX con diferentes autores, ya no se veía como un ser irracional, sino que antes el ser humano era un ser que se comportaba desde ese punto de vista con respecto a las leyes sociales y a todas esas cosas que giraban en su entorno. Eh, Pues en mi análisis, la crisis cuestionó los procederes y las metodologías de esta área de estudio, todo eso que ya venía desde esa época medieval, de que se estudiaba el espíritu ya con más influencias espirituales, cosas que se aludían a la magia y a todo eso. Entonces, eso fue un choque que para todas esas personas que fueron pioneros en los diferentes conceptos y las metodologías de la psicología, empezaron a chocar entre sí, y a pesar de que sí enredó mucho y se llevó a un retroceso de lo que ya... esto permitió también ya de darle un poquito más de objetividad a la psicología social. Esta crisis permitió eso, ya no tanto solamente desde el concepto, sino desde lo vivencial, desde lo experimental. Eh, Dando un poco de construcción a lo que habla nuestro compañero Jesús, yo diría que abarcaste toda una historia, por tanto hicimos como una deconstrucción de la Hola, ¿me historia. escuchan? Sí, 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 sí. compañero. Muy bien. Se me fue un Eh, poco la señal allí. Tranquilo. Por tanto, pienso que la deconstrucción de la historia, nos debe llevar a un punto real. Mucha información y poca interpretación del metasentido en realidad con la construcción del tejido social. Es aquí donde empezamos a cuestionarnos. La
construcción del sentido, del pensamiento, de la psicología, como afirma Martín Baró, no es solamente de laboratorio, como se planteaba en aquellos tiempos, en aquella historia. La psicología social nos debe llevar más a una postura de analizar la realidad. La imposibilidad de la psicología social hoy en día es el reflejo del malestar que esta causa en la misma, en los opresores que basan su interés en promover un desarrollo equitativo y resulta favorable para unos pocos, siendo así que se queda en el bolsillo de muchos de los que estructuran el famoso desarrollo. Por esta razón, se da inicio a la lucha de movimientos revolucionarios que se cansaron de ver que los pueblos oprimidos y subyugados, países subdesarrollados, que cuentan la historia del mal manejo que ha tenido los recursos por parte de los gobernantes. Esto ha sido por mucho tiempo y de forma arbitraria, ya que países como el nuestro, Colombia, que tiene un potencial tan grande, lo han vuelto monocultivos. ¿Y qué pasa con estos monocultivos? Como el café. Tenemos un gran potencial para salir a otros países, ¿sí? Y se hace así de tal manera que nuestros campesinos se lleven la idea de que estamos vendiendo un excelente café. Sí, pero ¿qué dejamos aquí en el país o qué traemos al país? Traemos todo importado y nuestra economía se basa solamente en las importaciones. Es necesario entender que tenemos un gran potencial cultural, de flora, de fauna, que tenemos un paraíso. Y partiendo de allí, debe cambiar nuestro concepto y forma de ver la psicología social. Para Martín Baró, como lo habla, dice que en nuestras políticas y también en la política de El Salvador, la oligarquía, quienes son los dueños de las políticas, y es muy difícil salirnos del contexto colombiano sin tener en cuenta pues nuestras grandes crisis que están muy relacionadas con este tipo de pensamiento individualista. En nuestra realidad colombiana vemos todo este tipo de problemáticas y pues sin duda alguna es una lucha que llevamos los líderes sociales, es una lucha que queremos todos los que trabajamos para una comunidad, es una lucha cuando nos paramos enfrente de aquellas personas que solamente quieren su interés propio. Entonces, en consecuencia del pensamiento de Martín Baró, yo creo que debemos llevarnos a cuestionarnos como psicólogos sociales, si realmente lo que estamos haciendo es lo que queremos hacer, que es lo que me llevó a mí a cuestionarme. Si realmente mi quehacer como psicóloga me va a llevar a dar algo más y a ir un punto más allá, como lo hizo nuestro Martín Baró y muchos de los mártires que han estado pues en este proceso de la psicología social. Correcto, compañera. Pienso y opino pues que la idea central del texto pues es analizar la evolución de la psicología social, como pues lo decían ustedes, compañeros, pues especialmente pues en el contexto latinoamericano, pues destacando, pienso yo, dos fases claves. La constitución y la crisis de la psicología social como área de conocimiento, y la tesis principal es que pues Martín Baró tuvo una influencia pues significativa en la decisión de la psicología social, obviamente nuevamente digo, que pena pues la redundancia, en América Latina como una disciplina comprometida con los problemas sociales, y pues que la disciplina enfrenta desafíos en términos de su identidad y de su relevancia. Entonces pienso pues que eso es como lo más puntual de aquí de este texto. Bueno, dando continuidad, seguimos con nuestra panelista Eliana Andrea, dando paso a la lectura 2. Ok. Desde la lectura 2, desde el contexto personal o social que le quiero dar, opino que, bueno, como decía el texto, la psicología social hace una ciencia llamada hija de la crisis, lo cual le permitió a esa ciencia emergente ser una respuesta emergente a una crisis que finalmente se desarrollaría como una ciencia necesaria.
Me vincula directamente con la situación actual de la sociedad latinoamericana, la cual denota su gran capacidad de adaptación a las problemáticas que surgen de la modernidad y las constantes cuestiones paradigmáticas de resolución de conflictos en la cual ha podido intervenir la psicología social. Y esas mismas crisis han posibilitado la evolución de la ciencia para mantenerse actualizada a las necesidades actuales, para que de esa manera pueda proveer dichas necesidades para mantenerse como una ciencia vigente y necesaria. Opino que esto contribuye en mi rol como psicóloga, contribuye de manera que nutre mis conocimientos previos sobre el tema que tenía de brindándome una perspectiva social del sujeto participativo en la sociedad, teniendo en cuenta que mi rol como psicóloga estará en la capacidad de intervenir en procesos sociales, los cuales están activamente vigentes en diferentes contextos y más ahora en esa sociedad actual donde es tan importante ser un sujeto que sabe adaptarse, sabe contribuir positivamente en la sociedad, ya que como bien dijo Aristóteles, el hombre es un ser social por naturaleza, para constatar que nacemos con la característica social y la vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida, ya que necesitamos de otros para sobrevivir, como según él decía, se es tanto como se coes. Algo así también que es característico del texto, que es como la idea central que yo opino que tiene, es que hace referencia a que la psicología social nace de una necesidad a dar respuesta a distintos fenómenos sociales que la abordan, brindando de esta manera las herramientas fundamentales para abordar las diferentes problemáticas que emergen de diferentes contextos. Muy bien, compañera. Agregando un poquito a este texto de la crisis y constitución de la psicología social, tenemos que ver la gran lucha que se ha dado en los diferentes países, no solamente como lo plantea Martín Baro, sino en el país de Colombia, en Sudamérica como tal. Ha sido una lucha y es una lucha constante, ya que si lo vemos todos los días tenemos las grandes problemáticas y no es que no hayan personas comprometidas o que no hayamos personas comprometidas. Muchas veces el miedo a hacer las cosas bien nos lleva a hacer una pausa, ¿sí? Es difícil vernos como psicólogas y como psicólogos sin ver una realidad. Tenemos una realidad social de muchas problemáticas que no podemos solamente culpar el país, no podemos culpar el gobierno, debemos culpar también la constitución de familia como tal. Todo empieza desde la familia, desde la sociedad, desde nuestra negación, muchas veces desde nuestro propio pensamiento, porque nos crean como seres individualistas. Cuando entramos a la sociedad con otro pensamiento, con otras ganas de luchar, de hacer las cosas bien, como que vienen y también nos dicen, no, pero es que si tú lo haces, está mal. Entonces desde allí empieza nuestra crisis. Pienso yo que es más desde abrirnos a crear un tejido social amplio, un tejido social donde podamos aportar. Y me lleva a mí a cuestionarme, me cuestioné estos días sobre, bueno, ¿desde dónde voy a empezar a crear tejido social? Listo, está bien, lo intento desde mi casa, pero también tengo a mis vecinos, tengo a la comunidad en la que estoy, tengo al barrio en el que estoy y siempre busco un gran grupo o una gran estructura. Si desde lo pequeño también puedo generar y puedo hacer un aporte realmente a lo que yo creo y pienso que debo ser como psicóloga. Correcto, compañera. Tomando la palabra, pues pienso que esta tesis pues, se enfoca en la importancia pues, de la psicología social como disciplina para abordar los desafíos y las crisis contemporáneas. En ese fragmento, pues vi que se destaca que la psicología social no solamente se limita a analizar los fenómenos sociales, sino que también busca activamente pues, soluciones y contribuye a la construcción de un entorno más justo y equitativo. Pienso también que los psicólogos sociales desempeñamos o desempeñan un papel fundamental en la comprensión de los problemas sociales y lo mejor y lo más grande es en la promoción de la justicia social. Obviamente lo que tú comentabas y especialmente pues en los contextos de crisis y todos estos desafíos y problemáticas sociales que vivimos. Muy bien, compañero. Compañero Jesús, ¿quiere hacer algún aporte?
Bueno, complementando de pronto un poquito de lo que acaba de leer el compañero, eh, también allí en el artículo que nos compartían en uno de los documentos de esta unidad, hablaba sobre un estudio de investigación que decía prácticamente que el abordaje de la psicología social en Colombia respecto a esa investigación que se había generado, eh, pues se podía leer de que los psicólogos sociales, desde que estaban en su formación en las universidades, eh, se enfrentaban o ingresaban a este programa, a esta especialidad, era más que todo por un deseo personal, como decía la compañera, ese deseo de ver progresar el país, ese deseo de ver progresar la sociedad, de reconstruir el tejido social, de que por miles de conflictos que vemos a diario, no solamente armados, sino de otras índoles, el tejido social se deterioró. Y es por eso que hoy en día no solo ese país, sino Latinoamérica completa necesita de personas como nosotros. En este momento estamos empezando este proceso, y de esas otras que ya tienen mucha más experiencia para seguir en la restauración del tejido social, que la verdad ha sido muy debilitado, no solo por lo que hablábamos ahora de la oligarquía, de todas estas crisis que ha generado el interés individual por encima del interés colectivo. Y creo que ese es el compromiso que adquirimos no solo como estudiantes hoy, sino como futuros profesionales, y es en aportar un granito de arena en la reconstrucción del tejido social. Muy bien, compañero. Continuamos entonces con nuestra tercera lectura con nuestro panelista Cristian. Bueno, muchas gracias. El artículo, el papel del psicólogo social en la realidad contemporánea colombiana, de Bocanegra, presenta pues una visión positiva, es lo inicial, del papel de los psicólogos sociales en Colombia. Bueno, inicialmente creo que los psicólogos sociales tienen un potencial significativo para contribuir obviamente al desarrollo de Colombia. Están capacitados pues obviamente para comprender esos procesos sociales, las dinámicas de poder y los factores que contribuyen a todo ese tipo de problemáticas sociales. Esta comprensión puede ser utilizada para desarrollar intervenciones efectivas para abordar estos problemas. Bueno, con esto en mente considero que algunos aportes analíticos específicos positivos desde mi posición en relación con el artículo son: primero, la importancia de la reflexividad. Deben pues los psicólogos ser conscientes de su propia subjetividad y de cómo ésta puede influir en su trabajo. Segundo, la necesidad de colaboración. Los psicólogos sociales deben trabajar en colaboración con otros profesionales y miembros pues obviamente de la comunidad. El tercero es la importancia de acción. Deben contribuir su conocimiento en acciones concretas para promover el cambio social. Bueno, con esto en mente, creo que el artículo pues es un importante aporte al debate sobre el papel de los psicólogos sociales en Colombia. Ofrece obviamente una visión optimista del potencial de los psicólogos para contribuir al desarrollo del país y a todas estas problemáticas que se están viviendo. En particular, pues también opino que los psicólogos pueden desempeñar un papel importante en varios ámbitos, como lo son la promoción de la paz y la reconciliación. Esto ayudando pues a las personas a superar los conflictos y construir relaciones pacíficas. La promoción de la justicia social, ayudando pues a identificar y abordar las desigualdades sociales. La promoción del desarrollo sostenible, ayudando pues obviamente a las comunidades a desarrollar estrategias para alcanzar pues un desarrollo sostenible. Sin embargo, pues también es importante señalar que los psicólogos sociales no pueden resolver los problemas sociales por sí solos. Eso sí es obvio. Entonces se necesita un esfuerzo colectivo de todos los sectores de la sociedad, así como de la colaboración interdisciplinaria para crear un cambio realmente significativo. Ahora bien, hablando desde el punto del contexto social, también es positivo debido a que establece una conexión profunda con muchas experiencias sociales, pues tanto de mi parte como la que muestran en el texto. Personalmente, pues a mí me permite relacionar mis intereses por la psicología social con la realidad de los contextos colombianos, y pues mi experiencia
en proyectos y programas relacionados con la reconciliación y la justicia social. También ayuda pues a comprender la realidad local y las dinámicas sociales específicas de Colombia. Hay otros aportes que podría decir sobre la justicia social. Se convierte pues en una brújula ética que guía pues obviamente el trabajo de todos los psicólogos sociales. También el texto resalta pues lo que es la importancia de la atención a las víctimas y los procesos de reconciliación. Y finalmente pues considero que la idea de transformación social como objetivo central de la psicología social nos anima a todos a considerar cómo nuestras acciones pueden contribuir a un cambio positivo también en la sociedad. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer un aporte? A mí me gustaría dar un aporte. Teniendo en cuenta la lectura, también me gustaría resaltar que la lectura comprende al psicólogo social como un agente que construye el saber, adquiriendo de esta manera las herramientas para dar respuestas a las problemáticas y así transformar las condiciones contextuales. Lo que nos quiere decir es que esta lectura entiende al psicólogo como un agente de cambio en la sociedad. Correcto. Bueno, finalizamos allí con darle importancia al rol del psicólogo, no desde el ser, sino desde el qué hacer. ¿Qué es lo que vamos a hacer como psicólogos? ¿Dónde vamos a hacer nuestras intervenciones? Y desde nuestro qué hacer, ¿cómo va a ser nuestra contribución a la sociedad? Bueno, entonces, finalizando las lecturas y nuestra postura, vamos a dar inicio a las preguntas planteadas por cada uno de nosotros. Damos inicio con la compañera Eliana y su pregunta. Se me quedó por aquí. Nuestra compañera Eliana, ¿por qué la psicología social fue llamada hija de la crisis? La psicología social fue llamada hija de la crisis por las condiciones de su evolución como ciencia joven. La psicología social latinoamericana se vio obligada a luchar contra prestigiosas parcelas de poder. El hecho de ser una ciencia joven la hacía dinámica, incomprendida en muchas ocasiones, con mucho por hacer y poco hecho. Un ejemplo de ello es que en 1962 solo existían 3 cátedras en toda Latinoamérica. Pero en los últimos 30 años, el desarrollo de la psicología social latinoamericana ha sido muy grande, la cual se ha logrado afianzar como un área reconocida y necesaria. Muy bien, la pregunta de nuestro compañero es, dentro de todos los aspectos que conllevaron a la crisis de la psicología social, ¿cuáles fueron, a su consideración, los más incidentes en la misma? Bueno, en mi opinión, pues tuvieron muchos, como bien plantea la pregunta, muchos aspectos tuvieron que ver dentro de la crisis de la psicología social, pero los más relevantes que más llaman la atención fueron la falta de objetividad dentro de las percepciones, hicieron que se entrara en una división conceptual, las condiciones sociales que estaban en su momento viviendo los países europeos en la transición hacia un mundo moderno también tuvieron una gran influencia dentro de esta gran crisis. La ardua lucha que tuvo que sostener la psicología social para poder mantenerse y desarrollarse ante las oposiciones de otras áreas de estudio más evolucionadas. Esos para mí fueron los aspectos más relevantes. Muy bien, compañero. Nuestro compañero Cristian, para finalizar con las preguntas, ¿cómo el psicólogo social puede contribuir a la construcción de una sociedad más justa y equitativa en Colombia? Correcto, compañera. Bueno, puede contribuir promoviendo la justicia social en Colombia y abordando problemáticas como la desigualdad económica y social, la discriminación por género, raza, etnia, orientación sexual, identificación de género, religión, etcétera, la violencia y el conflicto armado y la falta de acceso a la educación y salud y otros servicios básicos.
También puede contribuir atendiendo a las víctimas, brindando lo que es el apoyo psicosocial y emocional, asesoramiento legal y social y oportunidades de capacitación y empleo. Y finalmente, trabajando en la promoción de la cultura y paz y resolviendo políticas de conflicto, la reducción de las desigualdades y la discriminación y el fortalecimiento de las instituciones sociales y políticas también. Muchas gracias. Ok, compañero, dando cierre a este panel, podemos concluir en general que nuestra psicología social a través de la historia ha sido evolutiva, ha sido en unos procesos de crisis, de transformaciones, y ha sido de darle significado, ¿no? Ha sido de dar un aporte significativo, o sea, para nosotros debe ser desde hacer un aporte significativo para poder resolver, no todos, pero sí algunos de los problemas de nuestra sociedad. Por tanto, comprender el quehacer del psicólogo social y cómo éste desde su profesión y convicción está en la capacidad de responder e intervenir en las necesidades reales que afectan a las personas, los grupos, la sociedad en general, permitirá que éste intervenga en la modificación de su conducta, creando y generando acciones concretas que conlleven a la humanización de la sociedad. Pienso que este debería ser pues nuestro concepto general por lo menos desde mi punto de vista como futura psicóloga y estudiante de psicología social. ¿Alguien quiere hacer un aporte más al cierre? El tema yo creo que completo. Ok, entonces agradecemos a cada uno de nuestros panelistas y damos fin a nuestro panel de psicología social. Muchas gracias a todos. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias.